nos alegra muchísimo el estar acompañados y rodeados de todos vosotros. Os quiero presentar, porque no los conocéis, al padre Marino, que es nuestro superior general. Acaba de venir en vuelo desde Costa de Marfil, y quería él compartir estos días, esta semana que es tan importante para la vida nuestra, pues quería compartirla con nosotros y nos alegra mucho pues que haya podido estar y va a estar acompañándonos hasta el día 31. Al padre José Ángel, que es nuestro superior provincial, lo conocéis bastante más. Algunos lo conocen de cuando era más chiquet, ¿no? Y ahora esto de superior provincial, José Ángel, ¿verdad? Para todos los que lo conocéis. Y bueno, pues que también nos alegra, él lleva desde el día 23 con nosotros en Montesión, pues también compartiendo todos estos días con todos nosotros, ¿verdad? Bueno, y por supuesto Modesto, nuestro concejal de Cultura, que ha tenido a bien pues acompañarnos en este día. Nosotros estamos muy agradecidos al ayuntamiento y a toda la corporación pues por todo lo que nos han ayudado en todo lo que hemos preparado, ¿verdad? Todos estos actos de esta semana, y siempre los hemos tenido con nosotros, además de que siempre han estado todos, el ayuntamiento, siempre ayudando en todo lo posible y acompañando en toda la historia de Montesión, 125 años, ¿verdad? Fuera quien fuera, ¿verdad? Sí. Y Pepe Rollo, pues que también lo conocéis, don José Rollo, que es el... Bueno, mañana a las 8:30 es la presentación del libro, ya lo anunciamos y os invitamos, de Padre Luis Amigó y los terciarios capuchinos en la prensa valenciana, que ha escrito él y que lo va a presentar con el prólogo del Padre Vives, que también conocéis muchísimos de vosotros. Y es también quien ha confeccionado un poquito pues toda esta exposición fotográfica. Podían haber sido más fotos, bueno, al final pues con el espacio que teníamos, pues lo que vimos que quedara un poco y cada uno que reflejara un poquito la historia, y él lo va a explicar ahora. Entonces nada, pues daros la bienvenida a los cuatro también, y encantados de poder tener este acto todos juntos. Y... no va a ser día de parrafadas, porque está el moscatel en la nevera, pero sí, únicamente pues que pudiera saludar al padre Marino en primer lugar. Y... Muchas gracias, padre Javier. Para mí la verdad es que es inmensa alegría poder estar esta tarde aquí. Esta palabra torrent a uno le suena no en la razón, sino en el corazón, porque desde niño, yo entré con 11 años al seminario menor, y desde niño uno siempre escuchó esta palabra, como muchas otras valencianas que corresponden a los nombres de los hermanos nuestros, muchos de ellos que fueron mártires, tantos de aquí de Torrent. Entonces la palabra torrent para uno tiene un recuerdo cargadísimo de afecto. Entonces ver todas estas fotografías es como rememorar la historia que fuera lejana, pero que es absolutamente cercana. Entonces esa es mi inmensa alegría, la comparto con ustedes, y aquí estamos. Muchísimas gracias por su presencia a todos. Jo, en primer lloc, puc saludar-vos a tots i a totes, saludar al padre Marino, al padre Ángel, saludar a la Concepció de Torrent, a Javier, a Deusa, a tots els que esteu així, professors, professores, amics de Samigonians, amigonians també, i per a mi és una immensa alegria estar així en esta mostra que commemora el 125 aniversari de la presència de Samigonians a Torrent. Han passat ja 125 anys, un segle i pico, des que Vigues, Fray Luis Amigó va pujar al convent i se va establir en el convent dels Alcantarins. És immensa la llavor que els amigonians, els seglars, han fet per a la nostra ciutat. Jo sí que unes paraules que, llegint un llibre medicari que ja feu Pepe Rollo, del padre de l'obispo, Fray Luis Amigó, ell dia que, quan va vindre a Torrent i va ocupar el convent dels Alcantarins, dia que no venia per el nostre or ni per la nostra plata, perquè per a ell el més important era el cor i l'ànima dels torrentins. Venia a fer d'este poble un poble més gran, un poble més culte, un poble amb fe, amb religiositat, amb respecte i amb tolerància.
Són 125 anys, milers i milers de xiquets i xiquetes, d'homes i dones, que s'han educat en el Col·legi de Montesión. Milers i milers de xiquetes que s'han educat en aquest ideari amigonià de servici als demés. M'imagino que tota mostra fotogràfica és un document històric que reflecteix el present, el passat i el futur esperançador. L'Ajuntament, que fa 125 anys, va col·laborar amb l'ordre que fundà el pare Luis Amigó. Va cedir el convent i els terrenys al voltant. I l'Ajuntament de Torrent continuarà, estiga allò, estiga el que estiga, en l'Ajuntament, col·laborarà i seguirà ajudant mà a mà aquestes simbiosis entre Montesión i el convent dels amigonians i l'Ajuntament de Torrent i els veïns i veïnes de la nostra ciutat. Jo us felicite per esta magnífica exposició, he vist un poquet a l'entrar, però sí que és un recorregut fotogràfic, un document, que es diu que aquesta obra té el toc diví, però l'obra també la fan els homes i les dones de carn i ossos, i aquesta obra és immensa. Ha ajudat a créixer el poble, no solament econòmicament, culturalment, religiosament, sinó a fer-nos millors i millors torrentines. No s'entén Torrent sense el convent. Enhorabona, felicitats pel 125 aniversari i que celebrem més endavant un altre 125 aniversari. Enhorabona. Bueno, bona nit a tots. Jo volia explicar-vos el que era l'exposició, però ja l'heu vist a tots, o sigui que ja poc més puc dir. L'únic que he pretès és recopilar el que han sigut estos 125 anys des de l'antic convent que van construir els alcantarins en 1596 fins que aplegaren els religiosos terciaris caputxins en 1889, la destrucció de la guerra civil d'aquest convent i després tot el que ha sigut la reconstrucció a partir dels edificis que va construir Religions Devastades, que teniu tota aquella banda, la construcció del Teatro Hogar Antoniano, que també va ser un fet molt important, i posteriorment el que ha sigut el col·legi, el que ha sigut la pròpia iglesia, la construcció de la iglesia, que ahí tenim l'acte de la primera pedra quan se va instal·lar, la convocació a tot el poble per a participar en la col·locació d'esta primera pedra. I després, per l'altra banda, és una exposició oberta, és a dir, que se pot mirar des de qualsevol lloc perquè són, podríem dir, compartiments estancs que se pot mirar i per on comences i per on acabes sempre queda bé. És a dir, que pots mirar, vaig a mirar aquest lloc, o vaig a mirar l'altre, o vaig a mirar l'altre i té una uniformitat dins de la diversitat en la que està situada. L'últim, el que tenim allí de l'estàtua, la imatge del padre Luis Amigó que se va instal·lar i la capella dels màrtirs amigonians que se va col·locar en Montesión. En tot cas, les fotografies són per a veure, no per a que s'estiguin explicant, perquè La última cosa para poder ver las fotos, si alguien simboliza la unión entre la congregación y el pueblo de Torrent, ya sabemos todos a quién me refiero. Mi hijo adoptivo de Torrent. Por parte de Jesús siendo alcalde. Por parte de Jesús. Pues cuando el padre de Usa nos dé el permiso, nos ponemos a ver las fotos. Hombre, pues castellano para que entiendan todos los castellanos. Pues es una satisfacción el ver que este centro está completamente reformado y está ahora reformado para usarlo como centro juvenil. Además de una zona pequeñita que es Cariño. Pero es una satisfacción después de tantos años, a los 84 años, poderlo ver y ver a tanta gente con alegría y recordando también fotos en las que sabéis muchos de vosotros o vuestros antepasados. Pero a todos, muchas gracias por vuestra presencia.
Yo pensaba que íbamos a tener una azafata rubia para hacer la presentación y me han dicho que no llega el presupuesto, así que no me queda más remedio que el productor tiene que hacer lo que te toca, ¿no? Pues a veces te toca hacer también el presentador en un acto de esto. A todos buenas tardes, vamos a empezar ya, porque ya es la hora. Hay muchas caras conocidas aquí, yo creo que casi todos nos conocemos. Y vamos a presentar un libro de un amigo nuestro, la mayoría de vosotros lo conocéis, otros no tenemos por qué conocer todos a don José Royo, a Pepe, ¿no? Pero sí que vamos a presentar un libro que no es un libro cualquiera, es un libro que ha tenido mucho trabajo, pero que también es muy significativo en esta fecha que estamos celebrando el 125 aniversario, porque fijaros qué título. El padre, lo leo desde aquí, el padre Luis Amigo y la congregación de los terciarios capuchinos, ¿no?, en la prensa valenciana de los años 1889 hasta 1934, que es la muerte del fundador. Bueno, pues toda la huella que ha dejado la historia de nuestros hermanos, toda la huella que ha dejado la historia del padre Luis Amigo en la prensa valenciana, lo que se ha intentado es recopilar todos esos artículos y publicarlos, porque a veces para el que se quiera enterar de la historia como fuente de historia, pero también para seguir la historia en esos años, ¿no? Es decir, es una huella bastante interesante. Yo a mí lo que me toca hoy es presentaros al autor fundamentalmente y luego a las personas que van a intervenir. Mirad, lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla. El padre Juan Antonio Vives nos va a hacer la valoración del libro, como en toda presentación de un libro, públicamente se hace la valoración. El autor del mismo, José Royo, lo que va a hacer es la presentación del libro, es decir, cómo lo ha hecho, qué podemos encontrar en él, qué partes tiene, lo que él quiera. Nos va a hablar del libro. No nos lo va a vender, porque luego os diré cómo podemos conseguir el libro, pero en una presentación normalmente es, pues eso, dice que por qué tenéis que tener este libro y por qué es interesante leerlo. Y luego, como tenemos la presencia en esta semana de nuestro padre general, el padre Marino Martínez, pues le pediremos que clausure el acto que estamos teniendo hoy. Pero antes de empezar, yo quisiera agradecer no solamente la presencia de todos vosotros, también la presencia del Ayuntamiento de Torrent, que los representantes de don José Gonzalo Yácer, que es concejal del Ayuntamiento que está aquí con nosotros, y también de don Javier Noguera, que han venido los dos, concejal de Medio Ambiente y de Juventud, y os agradecemos que como representación del Ayuntamiento una vez más os hagáis presente en nuestros actos. Así que yo os voy a presentar a don José Royo, que para los que sois de Torrent, bueno, para los que sois de Torrent es difícil no conocer, o sí, es difícil no conocer a Pepe Royo, que es así como le conocéis o como le llamáis desde que era chiquet, ¿no? Pero para los que no lo conocéis, os tengo que decir que fue alumno del Colegio de Nuestra Señora de Montesión, y su infancia, adolescencia y juventud se fue fraguando entre su familia, el colegio y los grupos juveniles de esta parroquia de Montesión. En 1982 obtuvo en la Universidad de Valencia el título de licenciado en Geografía e Historia con la especialidad en Historia. Es una persona dotada para la investigación y ya en 1984 le concedieron el Premio de Investigación Histórica de la Villa de Picaña. Desde entonces y hasta el día de hoy, Pepe ha combinado la docencia en este colegio de Montesión con los trabajos de investigación y de publicación histórica. Voy a traer algunas de las cosas que él ha publicado, no puedo traer todas porque entonces os voy a aburrir, pero es que quiero que de alguna manera sepamos lo que él más o menos ha ido haciendo. En el año 1988 publica Un señorío valenciano de la Orden del Hospital, la encomienda de Torrent. En 1989 publica La población del Horta Sur durante la etapa preindustrial. En el año 91 publica 3 trabajos: Torrent, ciudad educativa, El nostre Ajuntament y evolución histórica de una institución local, el Ayuntamiento de Picaña. En el año 93, Picaña, el nostre poble, la nostra gent. En el 96, las visitas pastorales del pontificado de San Juan de Ribera de 1570 a 1600. Y también en este año publicó la historia de la Semana Santa de Torrent. Por deciros que ya hace 17 años
que comenzó a investigar, recopilar y publicar artículos de prensa de los siglos pasados. Y así tiene publicado Torrent i la seva premsa entre 2 segles y también Torrent, imatge gràfica y la gent, y la ciudad. En 1998 publicó, con motivo del año centenario, el libro Real y Unión de San Antonio de Padua 100 años después, y colaboró de manera muy importante en la elaboración del libro centenario de Montesión hace 25 años, en 1989. Colaboró con los autores agregonianos. Tiene numerosos estudios y publicaciones relacionados con las hermandades y cofradías de Semana Santa, así como numerosas instituciones siempre ligadas a la historia de la ciudad de Torrent: el Círculo Católico de Torrent, Santa María del Vedat, documentación de la ciudad desde 1233, el regadío histórico de la Séquia dels Fonts. José Rollo fue vicecomisario de la conmemoración del 750 aniversario de la Carta de Población de Torrent y es miembro del jurado que otorga anualmente estos premios Carta de Poblament, que sabéis que este año 2014, en su modalidad de concordia, nos lo han otorgado a la Congregación de Terciarios Capuchinos. Desde hace ya unos años, él ostenta el cargo y el título de cronista oficial de la ciudad de Torrent. Y no cabe ninguna duda de que estamos delante de una persona que es autoridad en todo lo relacionado con esta ciudad, con su gente, su comarca, sus costumbres y su historia. Yo no sé si alguien sabrá más que Pepe Rollo. Lo que sí podemos afirmar es que Pepe sabe mucho, sap molt, és molt sabut en las cosas de Torrent. Los que conocéis y conocemos a Pepe sabemos que es un hombre afable, tranquilo, que le gusta hacer bien su trabajo, que es minucioso y que es muy trabajador. Pero, además de su amor por la investigación histórica y su afición por bucear entre los miles de documentos de su pueblo y de su gente, os tengo que decir una cosa para los que no sepáis, que es un gran enamorado del fútbol, hasta el punto de que en uno de sus coches lució con orgullo la matrícula de las letras C, F, V, que si pensáis un poco sabéis lo que significa, ¿no? Club Fútbol Valencia. ¿Sí o no? Pero como buen aficionado al balompié, también le gusta hacer semanalmente la quiniela. ¿Bien? Lo que pasa es que difícilmente se va a hacer rico, porque como podréis imaginar, en la quiniela de Pepe nunca hay X ni gana el equipo rival del Valencia. Entonces, yo sé de buena tinta que Pepe no quiere esos millones para hacerse rico el día que le toque la quiniela, sino que ha prometido que el día que le toque, que sea millonario, va a pagar los gastos de la regla del encuentro deseado. Pero la candidata ya la tiene elegida. O sea que si algún día le toca la quiniela por millones, ya sabéis lo que le tenéis que dejar. Bueno, no solo es minucioso en sus trabajos de investigación de historia, sino que la Junta Directiva de la Hermandad del Emprendimiento, de aquí de Torrent, de la cual forma parte y también es miembro fundador de esta hermandad, conoce muy bien las cualidades en el arte de la cocina de este autor nuestro. Y en mucho podemos decir del autor del libro que estamos presentando. Y también es muy larga la lista de su producción como investigador de la historia. Pero creo que de todas las cosas que podría decir de él, la más importante es la que aún no he dicho. Y que los que le conocéis y le conocemos, y que los que le tratáis y le tratamos, creo que podemos afirmar sin duda alguna. Porque si hay algo que podemos decir verdaderamente importante de Pepe, es que por encima de todo es una muy buena persona. Así que gracias, Pepe, por tu trabajo, por tu libro y con él por todo lo que aportas al conocimiento de nuestro padre fundador, Luis Amigó, y de nuestros primeros hermanos Amigó. Muchas gracias. Y ahora cedo la palabra al padre Juan Antonio Vives, que nos va a hacer la valoración del libro. Es para mí
motivo de gran alegría el poder intervenir en la presentación de esta publicación el padre Luis Amigó y la congregación de los terciarios capuchinos en la prensa valenciana 1889-1934, que nuestro amigo José Royo Martínez, Pepe, para los que le conocemos casi de siempre, ha querido regalarnos a toda la familia amigoniana con ocasión de los 125 años de la fundación de la congregación y los 125 años también desde nuestra llegada a este querido y entrañable pueblo, ciudad de Torrent. El mundo de la prensa periódica es un mundo fascinante, pues parte tanto del deseo de que todo hombre ha sentido desde sus orígenes a dejar memoria de sus hechos más significativos a las generaciones futuras, como del anhelo de toda sociedad humana, que toda sociedad humana ha sentido desde sus más antiguas expresiones, a saber, a estar informado de los acontecimientos significativos que suceden cada día en su entorno. Si buscásemos las raíces más profundas y primitivas de las manifestaciones periódicas, acabaríamos llegando sin duda a las más antiguas pinturas con que el hombre prehistórico dejó constancia de su quehacer diario en las cuevas que habitaba. Pero no nos vamos a remontar tanto. Bástenos saber, por ejemplo, que ya los antiguos romanos hacían circular diariamente una lista de eventos, acta diurna, que no alcanzaron gran difusión dada la escasa capacidad de reproducción y distribución masiva. Ambos hándicaps, reproducción de un original y distribución masiva, y particularmente el primero de ellos, se vieron superados con decisión a partir del descubrimiento de la imprenta por Johannes Gutenberg. En 1596 apareció en Alemania la primera Gaceta o Mercurio de información, aunque el periodismo como tal, con lo que el hecho comporta de prensa diaria, no se fue generalizando hasta mediados del siglo XVII y particularmente coincidiendo con la sociedad industrial, el despertar de la sociedad industrial, la cuestión social, etcétera, etcétera. En España, los primeros periódicos propiamente dichos aparecen a partir del siglo XVIII, alcanzando en el XIX su verdadero auge. Aunque de esto último, del auge del periodismo en el siglo XIX, nos tratará precisamente la obra que ahora estamos presentando. Paralelamente al nacimiento del periodismo propiamente dicho, se despertó en el hombre una nueva modalidad de la bastante común inclinación al coleccionismo. El hombre, todo hombre, le gusta coleccionar cosas. A la persona, por lo general, le gusta coleccionar. Y dentro ya del ámbito propio de la prensa diaria escrita, estamos hablando aún del soporte de papel, no habíamos entrado ni mucho menos en la era digital, empezó en algunos la afición de ir coleccionando recortes de prensa con noticias de interés para el propio coleccionista. En la congregación amigoniana tenemos pruebas de esta afición por coleccionar recortes de prensa y tenemos prueba de que esta afición es tan antigua como la congregación misma. De hecho, se nos ha conservado y lo guarda actualmente en su archivo de Godella el padre Agripino,
un álbum de recortes de prensa coleccionado por los amigonianos de Santa Rita en Madrid. Son recortes correspondientes a noticias sobre el fundador, la congregación y principalmente sobre aquella escuela de corrección paternal, aparecidos principalmente en la prensa madrileña durante el primer tercio del pasado siglo XX. Dicha afición por el coleccionismo de noticias de prensa dentro del ámbito amigoniano fue continuada, aunque no de la misma forma, por el inolvidable y muy querido, tanto para Pepe como para mí, padre Tomás Roca Chust, torrentí de pro, y digo, es una pena que hasta el momento su pueblo natal no le haya homenajeado como pienso se merece por su trayectoria literaria e histórica. Torrentí de pro, repito, e historiador primero y principal de los terciarios capuchinos. En el tomo sexto de la historia de la congregación, es una verdadera biblioteca lo que él hizo de la historia de la congregación, que está distribuido en 3 volúmenes y cuyas, fijaros bien, 4.396 páginas están dedicadas íntegramente a recoger documentación relativa a los amigonianos entre 1889 y 1939, no solo reproduce distintos artículos de prensa sobre los orígenes de la congregación o su pedagogía, o sobre la figura del fundador, o sobre la figura de alguna fundación en concreto que resultó más polémica. Por ejemplo, cuando nos hicimos cargo del Reformatorio de Madrid, mucha prensa estuvo en contra. Y yo siempre he considerado que eso fue una de las grandezas del padre Roca, recoger no solo los aplausos, sino también las voces disconformes, porque eso es lo que nos ayuda a ser objetivos, eso es lo que nos ayuda a pisar el suelo, eso es lo que nos ayuda a que no nos durmamos en los laureles ni contemos solo las puras ganadas. No solamente eso, sino que incluso llega a hacer el padre Roca un exhaustivo elenco de las noticias aparecidas, no solo en la prensa valenciana y nacional, sino incluso en la internacional, entre 1889 y 1991. Claro que es un elenco. Dice, en la prensa de tal día apareció una noticia, pero no trae la noticia. Es un elenco, pero un elenco precioso que ocupa más de 140 páginas de ese tomo que he dicho bien. Y precisamente en la línea de una cierta continuidad de toda esta tradición coleccionista amigoniana de prensa, me gustaría situar ahora el libro que presentamos. Continuación sí, pero con particularidades que le conceden una específica identidad y un singular valor. Identidad, pues la obra de Pepe Royo no es una colección de recortes de prensa hecha coetáneamente a su edición, sino una ardua y paciente búsqueda realizada en fondos ya antiguos de hemerotecas. Ni es tampoco un mero elenco, como hacía el padre Roca, diciendo qué periódicos dan alguna noticia, sino que es una reproducción de las noticias publicadas en su día. Y tiene un gran valor, ya que no cabe duda que la obra que ahora presentamos tiene un innegable valor, no solo por las noticias del pasado, que de alguna forma se nos tornan ahora presentes, sino también porque hay que reconocer un valor personal de investigación al mismo autor que nos ha regalado y nos ha hecho posible que nosotros, con poco esfuerzo, podamos disfrutar como frescas
y recientes noticias que están en nuestras raíces amigonianas. Y este valor personal resulta tanto más valioso, y valga la redundancia, para quienes hemos tenido alguna experiencia en las labores de investigación histórica, en archivos y en este caso particular en hemerotecas. Imaginaos, si podéis, lo que puede suponer hojear con H y sin H, página por página, los periódicos valencianos, los 6 que existían en 1889, Mercantil, Provincias, Las Correspondencias, El Correo, El Veloz Anunciador, El Liberal, y otros un poco más tardíos, como La Voz de Valencia, nacida en 1901, o El Diario de Valencia, nacido en 1911, ir repasando hoja por hoja, repito, esos periódicos, con el objeto de descubrir en sus páginas hasta la más mínima noticia relacionada con el mundo amigoniano. Y en vuestra imaginación, pensad también el plus de dificultad que supone el hecho de que algunas de estas publicaciones no pueden ser ya consultadas en su soporte de papel, sino que hay que hacerlo a través del microfilm, que acaban dejándote los ojos cual si fueras un búho. Cosa más horrible que investigar a través del microfilm. Pero no solo el hecho de localizar noticias, con lo que ello supone de trabajo, ahí día a día, página a página, sino que hay que fotocopiarlas o escanearlas, hay que organizarlas cronológicamente, hay que transcribirlas y un largo etcétera de pasos que solo quien está medianamente familiarizado en el proceso puede calibrar y valorar en su justa medida. Además, y esto es motivo de mayor agradecimiento aún, Pepe no se contentó con investigar en la prensa valenciana del momento, como ya arriba se ha dicho, sino que nos ha regalado también un apéndice en el que incluye las noticias amigonianas aparecidas en el periódico catalán La Vanguardia, en los almanaques anuales que publica, porque lo sigue publicando, el periódico Las Provincias, y en las revistas La Hormiga de Oro y Oro de Ley. Otro detalle digno de ser resaltado en esta valiosa publicación es el hecho de haber iniciado su obra con una muy elaborada clasificación temática de noticias que ayuda, y mucho, al lector que quiere centrarse en determinados temas que considere de mayor interés en un momento dado. La primera parte de esta clasificación es la congregación, se supone la congregación amigoniana, deteniéndose en aspectos generales de la vida misma y en su fundación. Y en este primer apartado quisiera llamar la atención de noticias que a mí, como historiador amigoniano, me han sorprendido por ser novedosas en nuestra tradición al respecto. Es decir, no teníamos esa noticia aún recogida en nuestro bagaje. Uno de estos hechos que me ha llamado la atención es, por ejemplo, que Las Provincias, en su edición del 12 de abril de 1889, ya adelanta la noticia de que se va a realizar ese día, y el 13, el mismo periódico, incluye una extensa crónica en la que adelanta que los nuevos frailes ya han sido llamados a fundar en Madrid. Este último detalle no lo teníamos reflejado. Teníamos otras noticias de la fundación aparecidas en periódicos vespertinos, pero esta en concreto no nos era aún conocida. Otra noticia, para mí novedosa y muy interesante dentro de este mismo apartado, es la que trae Las Provincias del 11 de enero de 1893, en la que se dice que ha sido ofrecida a la congregación
la dirección de una cárcel con el propósito de que los religiosos se dedicaran primordialmente a los jóvenes recluidos. Una noticia muy importante. No teníamos el dato exacto tampoco. Sabéis que en un principio el padre Luis nos pensó para trabajar en cárceles. Después, al año de la fundación, fuimos Madrid-Santa Rita, pero en la mente del fundador aún continuaba el objetivo de trabajar en las cárceles. Después fue pasando, pero no teníamos una noticia que nos dijera que nos había sido ofrecida una cárcel y sobre todo para trabajar dentro de ella con los jóvenes reclusos. En los apartados siguientes va elencando las noticias referentes a los capítulos generales, a las casas que en los años que se investigan dirigían los amigonianos, concediendo en este apartado un lugar preeminente, como no podía ser de otra manera, a esta querida casa de Torrent. Noticias al respecto que me han llamado la atención son, por ejemplo, la que incluye las provincias el 14 de septiembre de 1889, referente a la próxima llegada de los amigonianos al convento, y la crítica que hace el Mercantil Valenciano el 2 de noviembre de 1889, presentando la entrada de los frailes como un fracaso y criticando que con la llegada de los frailes se hubiese sacado del convento el hospital y beneficencia de mujeres. Son también noticias que ahí están, y entonces es bueno conocer que no todos pensaban de la misma manera. Y eso nos lo ofrece también el libro, entre otras cosas. Junto a las noticias relativas a la casa de Torrent, se incluyen en otros subapartados noticias interesantes sobre la casa de Santa Rita en Madrid, y sobre todo también se habla del método pedagógico que allí se desarrolla, también sobre la casa de Godella, la colonia San Vicente de Burjasot, del Reformatorio de Madrid, de la casa de Teruel, de la casa de Caldeiro, del monasterio de Yuste, porque nosotros, los terciarios capuchinos, estuvimos en el monasterio de Yuste desde 1898 hasta 1917, y de la casa de San Hermenegildo de Dos Hermanas. En un apartado posterior centra la atención en los religiosos, resaltando en él varias noticias sobre necrologias, recepción de órdenes sagradas, emisión de votos y conmemoraciones varias. El último de los apartados está dedicado íntegramente a la persona del padre Luis Amigó y tiene los siguientes subapartados: actos conmemorativos, bodas de oro, enfermedad, fallecimiento y entierro, y después se centra también en noticias relacionadas con el padre Luis y al mismo tiempo con lugares amigonianos muy significativos: Massamagré, Segorbe, Solsona, peregrinación del magisterio español a Roma que él presidió, viajes que hace el padre Luis, visitas, hospedajes, etc. Bien, hasta aquí llegó esta presentación. Gracias, muchas gracias de nuevo, amigo Pepe, por el regalo que nos has hecho. Y a todos vosotros, al tiempo que os agradezco la atención prestada, os invito a que os entretengáis y disfrutéis con la lectura de este libro, y que esta lectura, os ayude a conocer y aprender mejor, y sobre todo apreciar más en el corazón la historia y cultura amigonianas. Muchas gracias. A continuación, Pepe Royo nos va a presentar el libro y el trabajo que publica. Buenas noches a todos, reverendo padre Grano, Mariano Martínez, padre provincial José Ángel Hurtado, padre Juan Antonio Vives,
y a todos ustedes, amigos, compañeros, que nos acompañáis en esta noche en uno de los actos conmemorativos en el que celebramos el 125 aniversario de la llegada de los terciarios capuchinos a Torrente. Verdaderamente, en la presentación de un libro, el que menos debe hablar es su propio autor, y después de las palabras del padre provincial José Ángel Ostada, se ha pasado un poco, ¿no? Y de la magnífica presentación que nos ha hecho el padre Juan Antonio Vives, poco me queda por decir. En todo caso, quisiera hacer un pequeño recorrido por cada uno de los periódicos en los que he ido indagando para poder hacer esta recopilación de noticias referidas al padre Luis Amigó y a la congregación de los religiosos terciarios capuchinos. En el año 1889, año de la fundación de la congregación, según un informe del Gobierno Civil de Valencia, se publicaban en la ciudad 6 periódicos: el Mercantil Valenciano, las Provincias, las Correspondencias de Valencia, el Correo de Valencia, el Veloz Anunciador y el Liberal Valenciano. Desafortunadamente, la mayor parte de los ejemplares de estos diarios no han llegado a nuestros días, por lo que las noticias o informaciones que pudieran publicarse o que se publicaron se han perdido irremediablemente. La existencia de estas cabeceras en este momento no significa su permanencia en el tiempo, pues de continuo surgen nuevos diarios o desaparecen los existentes. Las contingencias que condicionan su permanencia o no son muy variables. La más importante sin duda era la económica, aunque otras, como las trabas legales, las cortas tiradas o la falta de unos suscriptores asiduos, contribuían de continuo al continuo trasiego de cabeceras que surgen y al poco tiempo desaparecen. La localización de las noticias que conforman este volumen se ha realizado de una forma directa a través de la búsqueda y consulta de ejemplar por ejemplar del periódico correspondiente, y en caso de no ser posible, como bien ha explicado padre Vives, por medio de la engorrosa visualización del aparato de microfilm, que cuando se ven las películas americanas que van ahí y buscan la noticia, pues queda de maravilla, pero cuando te quedas ahí regato buscando la noticia, es horrible. Todo ello existe en la Biblioteca Municipal de Valencia, que conserva la más importante colección de prensa escrita de la ciudad. Puntualmente también se ha consultado, si no se podía consultar en la hemeroteca de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia. De las cabeceras que han sido más prolíficas en noticias, algunas de las cuales abarca todo el periodo que hemos consultado y que en la actualidad sigue publicando, destacan las Provincias. Rotativo fundado en 1866 por Teodoro Llorente Olivares. El periódico, de carácter conservador, se asentó bajo las bases de su apoliticismo de partido, de defensa de las libertades individuales y de los intereses propios de los valencianos, aunque con un estricto respeto a la ley, atención a las necesidades sociales y tradiciones valencianas y su independencia de instituciones como la monarquía o la propia Iglesia. El diario recoge en sus páginas los momentos fundacionales de la congregación y todas las vicisitudes pasadas en los primeros momentos. Relata con mucho detalle la aprobación, bueno, aquí tiene el ejemplar es del 12 de abril de 1989, no se aprecia, pero es el ejemplar de ese día. Y la noticia de que se iba a celebrar la investigación de los nuevos religiosos, ese trocito de ahí abajo que ven subrayado en rojo, ese trocito y pasa al siguiente. Y ese trocito de ahí es lo que aparece reflejado en las provincias del día 12 de abril. Al día siguiente es cuando aparece ya, el día siguiente aparece ya la noticia, podemos decir, de una manera más extensa de lo que había ocurrido. Es todo lo que tienen ahí. Como después lo verán en el libro, no hace falta. No se ve. Y después al día siguiente, es del domingo, sale una noticia en el que un tal Criticón, el seudónimo pone Criticón, critica la noticia que había dado el Mercantil Valenciano, en el que decía que habían participado las autoridades civiles de Valencia en un acto como acólitos de ese acta, ¿no? Y entonces, de alguna manera, critica la noticia que había dado el Mercantil Valenciano. Después, otro periódico es el propio Mercantil Valenciano. Otro de los periódicos existentes en los momentos fundacionales, que nació en 1872 a consecuencia de la desaparición del Mercantil de Valencia.
Llevaba como título Diario político, independiente, literario, comercial y de anuncios. Aunque su clientela se encontraba entre la pequeña burguesía y el campesinado ilustrado, defendió siempre ideas políticas avanzadas que se acentuaron con los años por su carácter radical, extremista y comprometido políticamente con los ideales republicanos. Desde un punto de vista crítico, refiere a la fundación del nuevo instituto religioso, al igual que el posterior traslado de los religiosos al convento de Nuestra Señora de Montesión de Torrent. Es esa noticia que pone ahí, y fíjense lo que dice, un claro ejemplo lo tenemos cuando corresponsal, el sábado 2 de noviembre de 1889, le relata la llegada de los frailes en Torrente, del que entresaco uno de los párrafos para que observen el lenguaje que utiliza. Dice, varios señores que se distinguen por sus ideales carcofanáticos, inspirados por un señor sacerdote que fue vicario y apoyados en parte del ayuntamiento, tuvieron la idea de dotar a esta villa de una comunidad de frailes entre los que reside el sacerdote aludido. Todo ello a pesar de que el que habla del vicario es el padre José Méndez, que para Torrente era todo. Había sido fundador del Círculo Católico, de la Banda del Patronato, de otras muchas instituciones, es decir, que es todo. Vale, de este periódico, aunque hemos recogido escasas noticias, le hemos consultado muchísimo, pero dando su carácter más izquierdista y con menos intención de noticias religiosas, pues prácticamente aparece un poco. Otro de los diarios consultados se refiere a la Correspondencia de Valencia, que comenzó a editarse en 1882 a la finalización de la Guerra Civil en 1939. Fundado por el Marqués de Santana, que era además propietario de la Correspondencia de España, era de carácter conservador, era el periódico más importante de la tarde, ya que llegaba a imprimirse a las 4 ediciones. Este periódico lo he mirado de una forma exhaustiva, aunque presenta la dificultad de que solo a partir de 1903 la colección está completa. De hecho, aunque se publicaba en 1889, momento de la fundación de la congregación, no he podido localizar ningún número correspondiente a dicho día, y de los días posteriores, cuando hay algún ejemplar, no aparece ninguna información. Las noticias que ofrece, aunque escuetas, son constantes todos los años. Sin embargo, en los últimos años de nuestra recopilación, en la década de los 30, disminuye el número de artículos publicados. De esta forma podemos observar que ni se menciona el fallecimiento del padre Luis Amigó, que en cambio es noticia de portada en los otros periódicos. Ahí la noticia es cuando lo nombran obispo de Solsona y llega a la población de Massamadrid y ha recibido con alegría por parte de todos. En el año 1894 comienza a publicarse el diario Pueblo, fundado por Vicente Blasco Ibáñez, que lo utilizará como un medio de denuncia política, de propaganda personal y de expresión literaria. Un periódico de partido y para el partido, con un objetivo y una estrategia bien definida: lograr la implantación de la República como remedio a todos los males de la nación. Al ser un periódico de carácter político y reivindicativo, y postulados radicales, el hecho religioso apenas tiene cabida en sus páginas. Una sencilla comprobación nos hizo constatar la escasez de noticias relativas a nuestra recopilación, por lo que se ha obviado su consulta exhaustiva, aunque con toda probabilidad alguna noticia pondría. En todo caso, ven a ustedes ahí el ejemplar, se les critica muchas veces al pueblo que no quiere saber nada de las cosas religiosas y sin embargo ponen esquelas. Y aparecen todos los días un montón de esquelas. Entonces digo, bueno, si no os interesa esto, pues ponéis esquelas, además ponen la cruz y ponen todo. Y era únicamente para sacar dinero. Pues, y era el único motivo que tenía. De los periódicos que comienzan a imprimirse ya en el siglo XX destaca La Voz de Valencia, fundado en el año 1901 con la clara intención de no pertenecer a partido político alguno, de estar al lado de la prensa para todo aquello que signifique la defensa de los intereses morales y materiales de España y de Valencia, sin mezclarse en luchas políticas, cuestiones personales y tratando todas las cuestiones con un criterio serio, independiente, desapasionado y sólidamente católico. Sin embargo, esta independencia desaparecerá al convertirse en portavoz del partido de la Liga Católica, que surge con gran fuerza en la ciudad de Valencia a principios del siglo XX. Juan Pérez Lucía, que será su director y con el tiempo también propietario, será el máximo exponente de esta formación política.
Los vaivenes que tiene la edición con el paso de los años hace que desaparezca el 20 de septiembre de 1917, surgiendo una nueva cabecera una semana después con el título parecido, La Voz de Valenciana, es lo mismo pero cambia el título, y que lleva como subtítulo Diario Católico de la Mañana. La noticia que ahí viene marcada es en 1902, cuando se hace la confirmación pontificia de la congregación, y aparece reflejado. Solo aparece en las provincias y en la Voz de Valencia. El siguiente periódico que he mirado es el Diario de Valencia, que anteriormente, desde finales del siglo XVIII y en distintos periodos, venía publicándose en la cabecera muy asidua, con el claro propósito no solo de servir los intereses del partido legitimista y de ser su órgano de expresión, sino de ser un periódico de amplio espectro respecto a la cuestión política y de la información. En sus reseñas y artículos da cobertura a todo lo relacionado con el amplio sector de la sociedad que acoge el hecho católico, conservador, tradicional y, por supuesto, de los ideales carlistas. Posteriormente, tras la dictadura de Primo de Rivera, el periódico cambia su rumbo para convertirse en portavoz de una nueva opción política de signo demócrata cristiano, que se manifiesta con fuerza en la provincia de Valencia, la derecha regional valenciana, que dirige Luis Lucía y que es a su vez director del periódico. Sin duda, son estos dos periódicos, La Voz de Valencia y Diario de Valencia, los que más información recogen respecto de los religiosos terciarios capuchinos, en general en la obra del padre Luis Amicó, ya sea referido a los actos religiosos programados o desarrollados, a las actividades de las diferentes casas de la congregación, como de las actividades pastorales desplegadas en la diócesis de Solsona y Segovia por el obispo Amicó, a pesar de ser sedes episcopales alejadas de la propia ciudad de Valencia. En estos periódicos se puede localizar esquelas de los religiosos fallecidos, incluso que fallecen en otras ciudades y aparecen aquí en la ciudad de Valencia, y que sin embargo no aparecen en otros periódicos. También detalles muy escuetos. Por ejemplo, ahí está la noticia que relata la primera misa del padre Javier María de Valencia. Es decir, que es una cosa extraña que una primera misa de un sacerdote pues aparezca ahí reflejada, ¿no? Es el detalle. Junto a todas las noticias que hemos reunido de la prensa valenciana, hemos añadido dos anexos que creo interesantes. El primero se refiere al periódico La Vanguardia, que pese a editarse en Barcelona, al ser una publicación de ámbito nacional, recoge bastantes noticias del quehacer tanto de los terciarios capuchinos, de sus casas, de su misión en los reformatorios, etc., como el padre Luis Amicó, referido especialmente a su labor pastoral como obispo de Solsona y después de Segovia. Un segundo anexo se incluye lo publicado en el Almanaque de las Provincias, que sale de forma regular todos los años, a partir de 1880, que en la actualidad también sigue. Estos volúmenes son un compendio de lo sucedido en Valencia el año anterior, mes por mes, donde además se insertan artículos de carácter histórico, literario, narrativo o poesías ganadoras de los certámenes poéticos celebrados. Son las portadas de los años en que había noticias de los religiosos. Finalmente se publicaron artículos referentes a la nueva orden religiosa, a la confirmación pontificia, del acceso al episcopado del padre Luis Amicó y de los fallecimientos del padre Francisco María de Valencia, del padre José María de Sedaví y del propio Luis Amicó. Igualmente he insertado la revista Oro de Ley, que empezó a editarse en Valencia en 1916 como boletín semanal de las congregaciones de la Purificación y de la Inmaculada, para posteriormente subtitularse Revista Semanal Ilustrada. La información que ofrece es básicamente religiosa, acompañado de algunos artículos de carácter cultural o histórico. Muestra la actualidad a través de muchos reportajes fotográficos, algunos de los cuales aparecen aquí. Unas fotografías son novedosas totalmente. Finalmente incluimos en este, por ejemplo, esta es la que comentaba antes el padre Vives, que el padre Luis Amicó fue a Roma en la peregrinación que hace el magisterio español, que no se conocía para nada. Finalmente hemos incluido en este anexo, publicado en La Hormiga de Oro, una revista ilustrada que aparece semanalmente en Barcelona desde 1884 hasta 1936 y con el paso de los años comienza a combinar los grabados y reportajes fotográficos con los artículos literarios, históricos y de actualidad.
La revista fue fundada por Luis María Llauder, publicista y reputado político carlista. Estaba pensada para llegar a todos los públicos con el fin de adoctrinar y entretener al mismo tiempo. Se trataba de un semanario religioso que intentaba introducirse en el antiguo mercado de las publicaciones ilustradas, pero con una ideología conservadora. Encuadernada por años naturales, la Hemeroteca Municipal de Valencia posee numerosos ejemplares de esta publicación, aunque faltan algunos años de la década de los 20. Desgraciadamente he estado mirando por todas las bibliotecas y hemerotecas, incluso de Barcelona y tal, y aquí la de Valencia es la que más tiene. E incluso en internet se vendían unos tomos que faltaban aquí, se los comenté a la directora de la biblioteca. Y dice, sí, muy interesante, pero que no, estamos de recortes, ya que no podemos comprarlo. Pues, así estamos. En esta recopilación de lo que se publicó en los periódicos de la ciudad de Valencia, durante el periodo comprendido entre 1869 y 1934, tal vez no está todo por las dificultades que hemos puesto, ¿no? Pero intentaremos seguir buscando por las hemerotecas o ejemplares o periódicos que desgraciadamente no están en la Biblioteca de Valencia y que posiblemente a lo mejor en alguna otra sí que están. Por último, quisiera hacerles una consideración sobre la lectura del libro, aunque realmente a la hora de leer un libro cada uno es libre de leerlo como cuando quiera y como quiera, ¿no? Pero a mi entender creo que se trata de un libro de consulta, de buscar la noticia con curiosidad, de ver qué ocurrió en un determinado momento o acontecimiento, de cómo se realizaba una determinada celebración y observar qué diferentes eran a las de hoy en día, ver quiénes participaban o cómo se desarrollaba el acto en sí. Además, incluye el libro un índice onomástico en el que aparecen todas las personas citadas en los periódicos y que por ser muchas las noticias que aparecen de Torrent, pues muchos de los que aquí estamos, pues algún antepasado nuestro seguro que aparece en el libro. Pues nada, muchas gracias por todos. Antes de pasar la palabra al padre general, deciros que la iniciativa de este libro es de Pepe. Es decir, Pepe hace unos años, 3 años y medio, 4, se me acercó un día aquí en el colegio, un día de los que vine, y me dijo, ¿por qué no hacemos este libro? Es decir, él, en su ilusión por todo lo que es amigoniano, por todo lo que es de Torrent, pero sobre todo también por todo lo que es amigoniano, pues él sabía que tenía delante una obra titánica, la habéis visto, lo que es buscar cada recortito y luego sacarle el libro. Es decir, es una obra que es verdaderamente minuciosa, ¿no? Es decir, es un trabajo que esto lleva detrás. Yo creo que solamente lo sabe. Y por lo tanto yo creo que el aplauso que le hemos dado está muy bien merecido. Y también el agradecimiento por este trabajo, porque en realidad es un regalo que él nos hace con motivo del 125 aniversario. Y eso es lo que quedamos los dos. Que era muy oportuno publicarlo no hace 3 años, sino con motivo de este aniversario que estamos teniendo. Pues gracias. Y vamos a clausurar el acto, lo vamos a clausurar con las palabras de nuestro padre general, que está aquí presente, padre Marino Martínez, de la Banda. Buenas noches para todos. Me corresponde a mí, en razón del servicio que presto a la congregación en este momento, agradecer este momento especialísimo. Tal vez la persona más extraña a este pueblo de Torrent sea yo en este momento, pero entrañablemente unido porque es mi congregación. Y mi congregación tuvo, como el granito que nos habla el Evangelio, un lugar en donde se plantó. Y aquí, en este pueblo, no únicamente se plantó, sino que surgió y hoy está en 21 países. Don José, el agradecimiento de la congregación es desde 21 países. Desde los 387 religiosos que componemos la congregación,
hoy nos unimos para agradecerle. Tenemos, además de los libros del Padre Tomás, que ya el Padre Vives nos mencionó, de la historia de la congregación del Padre Juan Antonio, de tantos escritos que hoy tenemos, hoy nuestros religiosos, nuestros laicos tienen una herramienta más en donde acercarse a conocer la congregación, sus raíces y a nuestro amado Padre Fundador. Muchas gracias por usted. Es un agradecimiento de 125 años. Y a cada uno de ustedes, los torrentinos, Dios les pague por su presencia, por haberle permitido a nuestra amada congregación plantarse en esta ciudad. Y cuando el mercantil dijo que habían salido algunos cuantos y que habían quitado a los religiosos, la mentira está ahí clara. 125 años después, seguimos vivos y con toda la ilusión. A cada uno de ustedes, a don José, al Padre Juan Antonio, por su excelente valoración del libro, al Padre Provincial que ha propiciado esta iniciativa, y a todos ustedes, un Dios les pague y el Señor los bendiga siempre y nos siga bendiciendo en medio de ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por estar presentes en este acto. Deciros que el libro se encuentra fuera y que lo que ha recaudado, que es un donativo de 5 euros, es para el África, es para nuestro proyecto de África para los chicos de Río. Muchas gracias y buenas noches.